Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores por invitarme a participar de este ciclo de charlas y sobre todo por compartir con los disertantes de las otras dos disertaciones de este módulo, a quien les tengo un gran respeto. Justamente en este mes de julio hizo 25 años que me recibí y si bien actualmente el 90% más de mi tiempo profesional lo dedico a la reproducción bovina, en mis inicios trabajé en una planta de alimentos balanceados que pertenecía a una integración avícola y empezó a incursionar en la alimentación de rumiantes, específicamente de bovinos. Así que estuve desempeñándome varios años en ese rubro y luego, cuando empecé a trabajar en reproducción, siempre mantuve el nexo con la parte de nutrición y me llamó mucho la atención el vínculo que hay entre nutrición y reproducción. De hecho, la sabia naturaleza antepone la nutrición a la reproducción, por lo tanto un animal mal alimentado probablemente no tenga éxito desde el punto de vista reproductivo. Y me llama mucho la atención, sobre todo en vacas con cría al pie, el tema nutricional, porque hoy por hoy es la categoría más inseminada en el país. Ya vamos a ver este tema en un par de imágenes más. Y considero que hay una gran bisagra para trabajar, un gran potencial por desarrollar, y por eso me llama mucho la atención el tema de no solo la nutrición, sino también el destete, que es una manera de mejorar la condición corporal de las vacas con cría. Así que para ir entrando en contexto, solamente como para analizar dónde estamos parados hoy con la inseminación artificial, en los últimos 20 años hubo un crecimiento prácticamente lineal y por suerte hoy nos posicionamos por encima del 12-12,5% del stock nacional inseminado. Si nos comparamos con nuestros países vecinos, tuvieron una tendencia parecida, con un porcentaje parecido de animales inseminados, y en general o en promedio un 50% de preñez a la IATF. Este 50% hoy tal vez se pueda cambiar, merece alguna discusión porque con algunos ajustes en las técnicas de inseminación, más específicamente en los protocolos, se están logrando algunos resultados que son superiores, pero en promedio podemos hablar de un 50%. Lo que sí es indiscutible que con la incursión de la inseminación a tiempo fijo, se comenzó a inseminar cada vez más vacas y se revirtió la tendencia que existía antes de que se empiece a aplicar en forma masiva la IATF. Antes se inseminaban más vaquillas por una cuestión de practicidad, pero hoy se están inseminando más vacas, con cría al pie la mayoría de ellas, que categoría vaquillas. Y esta tendencia también es mundial. Si analizamos el tema de los protocolos, podemos tal vez dedicarle más de una charla porque hay una diversidad de protocolos que fueron evolucionando, obviamente. Algunos se hicieron con modificaciones, otros se fueron ajustando. Pero independientemente de ese protocolo, lo que tenemos que tener en claro es que para que la IATF tenga éxito necesitamos controlar la fase luteal, el crecimiento folicular y el momento de la ovulación. Y por suerte, en Argentina disponemos de todas las hormonas y de la combinación de hormonas necesarias para que estos eventos ocurran. Otros países, como Estados Unidos y algunos países de Europa, tienen restricciones, sobre todo en el uso de estradiol. Otras variables que afectan el éxito de la IATF, aparte de los protocolos, son, por supuesto, la mano de obra, el operario, el inseminador, la calidad seminal, la raza con la que se trabaja, la edad de los animales, el score genital o el desarrollo del aparato reproductivo y la condición corporal. Y acá nos detenemos para analizar cuál es la situación con la que nos encontramos en el común de los casos. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero normalmente cuando hablamos sobre todo de vacas con cría al pie, como dije anteriormente, me interesa hablar sobre esta categoría porque es la que más se insemina en el país, tenemos algún tipo de limitantes en cuanto a la condición corporal. Y esto es un problema que ocurre en Argentina, pero también ocurre en el resto del mundo. Entonces, la pregunta que nos hacemos frecuentemente es si es factible lograr el potencial reproductivo que tiene la hembra bovina
de llegar a producir un ternero por vaca por año. Tal es así que es un problema que ocurre en muchos países, que a esta filmina, perdón, la traje de Estados Unidos, de una charla que se dio para productores y para explicar por qué a veces no podemos lograr un ternero por vaca por año. Porque si consideramos los 282 días que tiene en promedio, o 280 días en promedio de la gestación de la vaca, vemos que nos quedan 90 días para lograr una nueva gestación, pero después del parto, el animal necesita entre 30 y 45 días para recomponer su anatomía y su fisiología reproductiva. Estos días transcurren sin ciclos sexuales, lo que se llama anestro posparto. Si las condiciones son óptimas, en ese breve periodo se reiniciaría la actividad cíclica, pero si hay algún problema, como por ejemplo mala nutrición, ese periodo de anestro posparto comienza a alargarse y la ventana que tenemos para alcanzar a producir una nueva gestación se comienza a achicar. Entonces nuestro objetivo de un ternero por vaca por año se nos escapa y tal vez sea un ternero por vaca en 13 meses, en 14 meses o así sucesivamente, conforme el animal no alcanza a recuperar la ciclicidad reproductiva. Está totalmente sabido desde hace muchísimo tiempo que el anestro posparto es mucho más largo en los animales que están mal alimentados o que tienen deficiencia nutricional en el posparto. Pero más allá que la alimentación posparto, es importante la condición corporal con que la vaca llega al momento de la aparición, porque después del parto el animal se ve restringido en su capacidad de consumo. Entonces es importante que a esa condición corporal ya la tenga al momento de parir. Pero más aún, lo ideal sería que la vaca llegue a su condición óptima, que en la escala del 1 al 9 sería por lo menos de 5, unos 40, 60 días antes de la aparición, porque en los últimos 2 meses de gestación, la fisiología del animal cambia y la prioridad de nutrientes varía y le da mayor preferencia a la producción de leche, restringiendo la parte de acumulación de grasa y de reservas. Entonces, resumiendo, lo ideal es que la vaca, después del parto, vaya recuperando su condición corporal para llegar a la óptima que le permite llegar al próximo parto, valga la redundancia, por lo menos 45 o 60 días antes de que este se produzca. Y esto es así para todas las categorías, pero en especial, como muestra este gráfico, para las vacas primíparas, o sea, las vaquillas de primera aparición, que están representados en color fucsia, y para las vacas de mayor edad, o con poco diente, que son las que están representadas en color celeste. Muy bien, esto en cuanto a la teoría está bárbaro. Ahora, ¿con qué nos encontramos en la práctica? Este es un lindo trabajo que siempre lo tomo de Alejo Menchaca, y me interesa mucho porque fue hecho durante 5 años y con una gran cantidad de vacas evaluadas, y al momento del comienzo de la actividad reproductiva, él pudo contabilizar una gran cantidad de vacas primíparas y multíparas que se encuentran en anestro. Y este resultado ginecológico está en conformidad con una baja condición corporal. Fíjense que yo les decía que lo ideal es que la vaca llegue al momento del parto con una condición por lo menos de 5, y aquí están pintadas las barras blancas y negras, correspondiendo a una condición corporal menor o mayor a 4 respectivamente. En un trabajo también hace unos años atrás, el doctor Staringer, en Colonia Benítez, Chaco, trabajando con Hacienda Media Sangre, midió la condición corporal en el mes de noviembre y enero. Normalmente en esa zona los servicios se realizan cuando están estacionados de 90 días desde noviembre a enero. Y fíjense qué interesantes los resultados. Aquí en la escala del 1 al 5, él pudo ver que en el mes de noviembre el 46% de las vacas estaban en condición corporal, 2 de las cuales estaban en anestro el 66%, y en condición corporal 3, un 34, casi un 35%, con un anestro del 43%. Por lo tanto, todas estas vacas no tenían posibilidades de quedar preñadas en ese momento. Pero más aún, en el mes de enero, casi finalizando el servicio,
todavía había un 21% de vacas con condición corporal 2, de las cuales estaban en anestro el 42%, y el 51% estaban en condición corporal 3 con un 19% de anestro. Por lo tanto, estas vacas probablemente perdieron el servicio o bien se preñaron más tarde o más allá de los 90 días que correspondían para ese sistema. Algo parecido hicimos en el norte de Santa Fe en el año 2010, nada más que evaluamos vacas que estaban siendo sometidas a un protocolo de inseminación artificial. Por lo tanto, no solo en este caso contabilizamos las vacas cíclicas, sino las que estaban en anestro superficial porque consideramos que podían llegar a responder al tratamiento hormonal que le íbamos a practicar. Y fíjense que las vacas con cría, en las columnas de color morado, en el mes de noviembre, prácticamente el 20% estaban ciclando o en anestro superficial, el resto estaban en anestro profundo, no había manera de que pudieran arrancar. En la primera quincena del mes de diciembre, aproximadamente el 40-42%, y recién hacia fines de diciembre teníamos más del 50% de las vacas en anestro superficial o cíclicas. Por lo tanto, las condiciones de falta de ciclicidad por falta de condición corporal son bastante parecidas en diversas regiones de nuestro país, pero también en países diferentes al nuestro. Este es un trabajo que hicimos en Santiago del Estero, en el mes de mayo, en el momento de un tacto, con vacas que habían sido destetadas al menos 35 o 40 días antes de este trabajo, y evaluamos la condición corporal observando que en promedio estuvo en la escala del 1 al 5 siempre por debajo de 2,5, más o menos 2,2, 2,3. Estas vacas, al momento del parto, que iba a ser en agosto, septiembre de ese mismo año, se iban a quedar en anestro durante un periodo muy prolongado porque llegaban en una condición subóptima a la aparición. Por lo tanto, algo había que hacer con estas vacas. ¿Qué alternativas teníamos? O le dábamos de comer a la vaca, aumentando el suministro de comida, o le bajábamos los requerimientos nutricionales con el destete. Como se sabe que hasta los 60 días el ternero depende del aporte energético y nutricional en general de la leche y luego comienza a declinar, y conforme declina el aporte nutricional de la leche, aumenta el que obtiene a través del pasto, se sabe y se considera que a partir de esa fecha se pueden practicar destetes sin ningún tipo de problemas. Hoy se dispone de mucha biotecnología nutricional con alimentos de muy alto valor proteico, energético y altísima digestibilidad, que nos da una chance muy importante para producir destetes hiperprecoces. Aparte de eso, también se sabe que el requerimiento de la vaca de cría, pintado con la línea roja en este gráfico, baja abruptamente al momento de practicarse el destete a aproximadamente el 50%, lo que de otra manera lo podemos graficar diciendo que es como darle de comer el doble de lo que vienen comiendo. Entonces, es una buena alternativa al destete, sobre todo por dos motivos. Primero y principal, darle de comer a una vaca es físicamente complicado por el volumen y el tamaño, y en segundo lugar, las categorías más chicas, como los terneros, son más eficientes en convertir alimento en carne que un animal adulto. Hay varios trabajos que han demostrado que vacas que tienen una misma condición corporal tienen mejores performances reproductivas cuando están destetadas que cuando tienen ternero al pie. Y esto se explica, o lo explicó mejor dicho el doctor Williams con un montón de trabajos que tiene realizados en la Universidad de Texas, en el que investigó y llegó a la conclusión de que el quiebre o la reversión del balance energético negativo que tiene una vaca lactante permite que se empiecen a producir pulsos de LH, que es una hormona necesaria para el reinicio de la actividad cíclica y para la ovulación. Pero no solo en el aspecto nutricional influye el destete, sino también en otro aspecto que fue estudiado más tarde y tiene que ver con la liberación de neurohormonas que bloquean el reinicio de la actividad cíclica. Entonces, simplemente para graficar, les comento, este fue un ensayo que se hicieron con dos grupos de vacas, un grupo de vacas
estaban amamantando el ternero y se practicó destete, se medían los pulsos de LH y se pudo ver que luego del destete, conforme se interrumpió el reflejo que produce la succión del ternero sobre la glándula mamaria, los pulsos de LH comenzaron a aumentar. Pero en el segundo grupo estaba conformado por vacas que tenían insensibilizada la glándula mamaria, por lo tanto la vaca no se daba cuenta de que el ternero estaba mamando, pero al momento de retirarle los terneros también se produjo un aumento de las ondas de LH. En conclusión, esto se debe a una relación sentimental que hay entre la cría y la madre, y en ese momento se liberan esos neurotransmisores que bloquean la liberación de esta hormona tan importante. Entonces, para categorizarlo desde el punto de vista clínico, estaríamos hablando de anestro tipo 2 y tipo 3. El anestro tipo 2 es producido por aquellos folículos que no llegan a un tamaño lo suficientemente grande y se atrecian, y el anestro tipo 3 está incluido en la categorización de folículos que llegan a un tamaño considerable, pero que no tienen la onda de la LH, esa hormona de la que hablábamos recién, como para que se produzca la ovulación. Clínicamente, el tratamiento sugerido es la aplicación de protocolos con hormonas, como la P4, que está escrita ahí, a lo que le agregamos la posibilidad de hacer un destete precoz o hiperprecoz, que produciría una importantísima sinergia. Con este concepto, unos años atrás, durante una sequía bastante prolongada, trabajamos con un lote de vacas primíparas, con muy pobre condición corporal, y lo dividimos en 3 aleatoriamente. A un grupo le hicimos un destete hiperprecoz y lo largamos a servicio. A otro grupo le aplicamos dispositivos liberadores de progesterona, como los que se usan convencionalmente en los protocolos de inseminación, pero en lugar de hacer vía TF, también las liberamos a servicio. Y en un tercer grupo hicimos el destete más el protocolo con hormonas y también fueron a servicio. Y los resultados que obtuvimos son estos, de los cuales se deduce resumidamente, como se ve expresado en las columnas, que son las preñeces acumuladas que fuimos midiendo en el transcurso del periodo de servicio natural, que cuando la condición corporal es pobre, a pesar de que existen hormonas como la PMSG que nos pueden ayudar a llegar a un buen resultado reproductivo, lo ideal es aumentar el nivel de alimentación o bajar el requerimiento nutritivo de las madres para que la actividad cíclica pueda reanudarse. Entonces, teniendo medianamente solucionado ese problema, pensábamos qué hacemos con el factor estresante, que en este caso es el destete, tanto para el ternero como para la madre. En otro trabajo hecho hace 3 o 4 años atrás, con un rodeógrafo en el norte de Santa Fe, hicimos un protocolo clásico también convencional de inseminación a tiempo fijo, con un dispositivo intravaginal durante 8 días, con todas las hormonas y la combinación de hormonas que se utilizan. A un tercio del lote le hicimos un destete precoz 7 días antes de iniciar el protocolo. A otro tercio le hicimos el destete el día que iniciamos el protocolo, y al tercer subgrupo lo dejamos con ternero al pie de la madre como grupo testigo. El razonamiento era de que las vacas que habían sido destetadas previamente iban a tener una mejor performance porque el estrés ya al cabo de una semana se le hubiese pasado, lo cual no influiría en la ciclicidad de los ovarios. Los resultados que medimos son el diámetro del folículo dominante, el porcentaje de celo, presentado diariamente después de retirado el dispositivo, el momento de la ovulación y el porcentaje de preñez. Y en cada uno de los encierres que hicimos para trabajar con las vacas, colectamos sangre para medir hormonas, precisamente progesterona, y cortisol como un indicador de estrés crónico. Resultados que los compartimos con la Universidad de Florida y estuvieron a cargo del laboratorio del centro ubicado en Gainesville, el resultado de los análisis de cortisol y progesterona. Y los resultados a los que llegamos fueron los siguientes. El diámetro del folículo dominante fue mayor para
las vacas que fueron destetadas anticipadamente, pero el resultado no fue estadísticamente significativo. El momento de la ovulación tuvo diferencias significativas. Vimos que las vacas que fueron destetadas con anticipación no tuvo diferencias significativas con las que fueron destetadas en el momento de iniciado el protocolo, pero en su conjunto, todas aquellas vacas a las que se le retiró el ternero adelantaron el momento de ovulación respecto del grupo testigo que permanecieron con el ternero mamando. Por lo tanto, acá ya podemos extraer una conclusión importante, que es tal vez adelantar 3 o 4 horas el momento de la inseminación a estos animales. Por supuesto, la condición corporal mejoró en las vacas destetadas y siguió empeorando en las vacas que mantuvieron el ternero mamando. Y los resultados de cortisol, como indicador crónico de estrés, se mostraron muy superiores en los animales que habían sido destetados, por lo tanto esas vacas sufrieron el destete, respecto del grupo control, que está pintado aquí en color, con triángulos en color celeste. Pero, como puede verse en el cuadro de la derecha, los niveles de progesterona fueron muy parecidos. Por lo tanto, los porcentajes de preñez fueron muy superiores en las vacas destetadas respecto de las que mantuvieron el ternero al pie. El índice estadístico no es significativo porque el N no fue lo suficientemente grande, ya que nuestro interés principal era, más que medir el porcentaje de preñez, ver las otras variables que les acabo de mencionar. Este es un trabajo que hice en esta temporada, o sea, estos resultados se estuvieron con las ecografías hechas en febrero-marzo, donde un grupo de vacas que fueron inseminadas a los 15 meses de edad, parieron y luego de 35 o 40 días fueron destetadas hiperprecozmente y vueltas a inseminar luego de un tiempo de espera de más o menos un mes. Dentro del lote completo tomé un grupo al cual le aplicamos un dispositivo con progesterona, con un tratamiento también clásico, y otro grupo que no recibió ningún tipo de tratamiento. El grupo que está representado en la línea celeste se preñó aproximadamente un 52-53% a la IATF, y luego de un repaso durante 7 semanas con toros, tuvo algunas mejoras en el porcentaje de preñez, y llegó a un final de prácticamente el 85%. Mientras que el grupo que en este caso ofició como testigo, representado con la línea de color morado o rojo, fue acumulando preñeces durante todo el servicio como una curva normal. Hay varios trabajos hechos que muestran un comportamiento semejante, sobre todo uno hecho por Pietro Baruselli en Brasil, con una cantidad muy importante de vacas, y los resultados son bastante parecidos. Entonces esto demuestra que con el destete más el tratamiento hormonal, no solo logro una gran cantidad de preñeces al principio por la IATF, sino que también desteto mucho mayor cantidad de kilos, porque esos terneros, como lo representa esta barra azul, van a tener mayor peso al momento del destete, respecto de los terneros que se lograron por servicio natural sin que las vacas sean tratadas con hormonas, como lo representan las barras de color rojo. No pretendo hacer un análisis exhaustivo de una planilla Excel, pero sí básicamente con estos valores mostrarles que si yo anclo el momento del destete cuando el ternero más grande tiene 180 kilos y asumiendo que cada día que el ternero está al pie de la madre gana 500 gramos, en promedio, en caso del servicio natural, voy a destetar 169 kilos por cabeza, mientras que en el caso del tratamiento hormonal van a ser 175 kilos. ¿Para qué me sirve esto? Para que al momento de hacer una relación costo-beneficio me dé cuenta cuál es mi retorno. Para el caso de servicio natural me van a retornar 10 pesos por cada peso invertido, mientras que en el caso de aplicar la tecnología de la IATF me van a retornar un 20% más. Todo esto también es aplicable, como les dije hoy al principio, en otros países, tal es así que en Estados Unidos me están mostrando más o menos lo mismo, y a este gráfico lo utilizaban para explicar que utilizando o no destete y inseminación o servicio natural, siempre que hagamos un tratamiento con progesterona
o el destete que aún adelante el periodo de servicio puede tener mayor cantidad de kilos destetados porque son terneros que nacen antes y por lo tanto van a pesar más al momento del destete. Por lo tanto, el retorno económico va a ser mayor. Entonces, como para ir redondeando, si nosotros miramos este gráfico, que es muy actual, porque como verán, el último dato recolectado fue el 20 de junio, si miramos los precios, vamos a mirarlo en pesos para no ponernos a analizar la evolución del dólar, pero el costo del destete precoz, por ejemplo, si lo comparamos a junio del año pasado, vemos que estamos muy por encima. Entonces, analizado en forma separada, parece que es una técnica muy cara. Pero si lo analizamos en relación al precio del ternero, vemos que hoy por hoy estamos en una ventaja comparativa muy grande. Esto fue un poco producto de la evolución que tuvo el precio del ternero y tal vez ahora fue producto de la bajante o la tendencia a la baja que tuvo recientemente el precio del maíz. Así que el mensaje final que quisiera dejar es que, en primer lugar, los resultados que se tienen en vacas que son destetadas son muy buenos, hacen una sinergia junto con la aplicación de protocolos hormonales para IATF. Y en segundo lugar, que siempre hay que hacer una relación costo-beneficio y tratar de medir el costo de los tratamientos y del destete en relación al producto que se obtiene, que en este caso es el kilo de ternero. Porque de lo contrario, muchas veces los datos aislados pueden generar confusiones. Afortunadamente en este caso es favorable, pero también hay años en que las cosas parecen baratas, pero después en relación al precio del producto terminan siendo más caras. Así que bueno, esto era lo que quería compartir y para ahondar en detalles voy a quedar disponible por si hay preguntas. Muchas gracias.